Sí, pero tenemos que tener en cuenta que es que en 2010 hubo un abordaje contra la Flotilla de la Libertad entonces, y el ejército israelí mató a 9 personas, una quedó malherida y en coma y murió posteriormente. También en aquel entonces iban 2 ciudadanas de nacionalidad española. No pasó nada, eso quedó impune. Yo estuve posteriormente en Turquía cubriendo unos juicios simbólicos en ausencia de los autores, que evidentemente esos juicios, tendrían que haberse celebrado en muchos países, porque ahí había muchas personas de muchas nacionalidades. Los muertos fueron de nacionalidad turca, pero hubo muchas personas que sufrieron lo que es un asalto violento a barcos que llevan ayuda humanitaria, un arresto, un secuestro y una criminalización de una acción que intenta precisamente romper esa dinámica criminal continuada, porque nada empezó el 7 de octubre. Israel lleva años ocupando ilegalmente, desarrollando un sistema de apartheid y de segregación cada vez más perverso, definido como tal por la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado mes de julio, al igual que la ocupación denominada ilegal por esta Corte de La Haya y por un montón de resoluciones de Naciones Unidas, algunas aprobadas en el pasado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sabemos perfectamente, no hay que ser una gran experta para saber que Israel incumple de manera sistemática todos los tratados internacionales, las resoluciones de Naciones Unidas, los dictámenes de las Cortes de La Haya. Ante eso se necesita acción, se necesitan hechos, no bastan las palabras. La Unión Europea, los países integrantes de la Unión Europea, no han adoptado ninguna de las medidas a las que estarían obligados porque han suscrito el Estatuto de Roma, la Convención sobre... No puede saltar este anuncio. El vuelo 075 incluso tratar de impulsar una suspensión temporal de Israel como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas mientras continúe cometiendo todos estos crímenes, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid. Es decir, a día de hoy no hay ningún país europeo que haya impuesto sanciones a Israel, como sí se hizo con Rusia. No hay ningún país europeo que haya suspendido sus relaciones diplomáticas, que haya cerrado su embajada en territorio israelí. No hay ningún país europeo que haya suspendido sus relaciones porque está apoyada por Estados Unidos. La Corte Internacional de Justicia pide a los Estados miembros de Naciones Unidas, abro comillas, impedir relaciones comerciales o de inversión que pudieran contribuir a la ocupación ilegal israelí. Ni siquiera se está hablando de las masacres y de las matanzas. La ocupación ilegal israelí, que en sí mismo es un ejercicio colonial que Israel empezó a desarrollar cuando el derecho internacional y la comunidad internacional justo estaba decidiendo que el colonialismo es un crimen en sí mismo, porque estamos viendo cómo hay dinámicas de colonialismo atroces, violentas. El apartheid es mucho más fácil ver un bombardeo cómo aplasta a civiles. Es mucho más fácil entender que eso está mal, es mucho más fácil entender que eso es un crimen. Se ve en una imagen concreta, se ve, es simple. Es mucho más sofisticado y mucho más complejo el sistema perverso de apartheid contra la población palestina. Una discriminación sistemática que impide la vida digna a la gente en Cisjordania y en Jerusalén Este. Y ahora estamos hablando de masacres, y si algún día estas masacres, este aplastamiento y este bloqueo terminan, tendremos por delante muchísimo por lo que luchar y que abordar, que es ese apartheid que discrimina y segrega de manera sistemática a través de mecanismos y de tácticas coloniales impropias del siglo XXI. Y eso está normalizado y a día de hoy normalizado por todos los países europeos que siguen sin suspender y sin sancionar, sin suspender sus relaciones con Israel y sin sancionar a Israel. Y cuando hablamos de relaciones comerciales, y por esto termino, no hablamos solo de las armamentísticas, que por supuesto, porque no hay ningún país europeo que haya impuesto un embargo integral de armamento a Israel. Los países siguen comprando armas a empresas israelíes, algunas públicas. España ha comprado y ha firmado acuerdos para adquirir material militar en el último año a alguna empresa pública israelí o a sus filiales. Eso implica engrosar las arcas de estas empresas que son el eje vertebral de la ocupación ilegal y del apartheid, que suministran armamento al ejército israelí, que cooperan estrechamente con el ejército israelí, que prueban y usan su material en territorios ocupados palestinos y que lo publicitan como material probado en combate.
Pero es que además de eso, habría que suspender las relaciones comerciales que de algún modo o manera pudieran contribuir a la ocupación ilegal. Y esto implica suspender toda relación comercial con empresas que operan en los territorios ocupados palestinos y que hacen negocio a costa de los territorios ocupados palestinos. Y, por supuesto, esto implica cortar las relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado israelí, que es el máximo impulsor de la ocupación ilegal israelí y del apartheid que sufre la población palestina desde hace muchísimos años. Ojalá pudiera